Bueno, por los que no están hoy, pero que nos están mirando. Compañeras, la semana pasada habíamos estado viendo el texto, habíamos estado leyendo una parte del texto de López Melero, de Raquel, con respecto al modo de vida griego. Hoy vamos a terminar el fragmento que había preparado. Pero este texto tiene algunos otros pasajes que son realmente espléndidos y que sería una pena que no los disfrutáramos. Si os parece bien, os voy a proponer que dentro de una semana o dos, cuando toque, veamos otros dos aspectos de la vida cotidiana griega que yo creo que van a ser del mayor interés para la mayoría de vosotras. Una, cómo vivían las mujeres en Grecia, que son las eternas olvidadas en los libros de historia. Raquel le dedica a las mujeres unas cuantas páginas muy interesantes, muy ricas. Y la otra, cómo era la infancia, ¿no? Cómo vivían los niños en la Grecia clásica. Entonces, bueno, yo creo que a lo largo de las próximas semanas, si os parece buena idea, podríamos abonar, digamos, nuestra comprensión del mundo griego con estos dos puntos de vista, ¿no? La mujer y la infancia, que creo que nos van a dar ya una visión completa de la vida cotidiana. Y así cuando leamos a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Genófanes, a Sócrates, a Platón, ¿no? Pues bueno, pues que ya tengamos una composición ya puesta en la cabeza sobre cómo era ese mundo en el que esta gente está empezando a poner en pie el pensamiento occidental, nuestra manera de interpretar el mundo desde la filosofía, la teología, a la ciencia contemporánea. Si os parece bien, eso lo vamos planificando para las próximas semanas. Voy a compartir pantalla con vosotras y volvemos al texto de Raquel López Melero, donde nos habíamos quedado la semana pasada. La semana pasada habíamos visto las primeras páginas de este texto, habíamos visto cómo era la diferencia entre la vida urbana y la vida rural. Habíamos visto cómo en ese proceso de cinecismo se habían ido agrupando las distintas poblaciones alrededor de núcleos de santuarios religiosos, y dando lugar a las polis, las poleis. Y al mismo tiempo habíamos visto que ese desarrollo del urbanismo, ese desarrollo de la monumentalidad que habíamos empezado a ver la semana pasada con la escultura, la arquitectura, los templos, bueno, pues eran una cara del urbanismo de estas poleis, pero que tenían una cruz, y eran las condiciones de vida tremendas en las que masas cada vez mayores de población se van hacinando en espacios cada vez más reducidos alrededor de estos templos, alrededor de estas acrópolis o de estos recintos amurallados. Y vimos las condiciones de urbanismo, de las aguas fecales inexistentes hasta pasados varios siglos, los escasos suministros de agua, normalmente la gente tenía que ir a las fuentes, todo ello junto, pegado, mezclado con esa monumentalidad que está empezando a ensayar el mundo griego, ¿no? La monumentalidad de sus templos, de sus teatros, de sus grandes edificios públicos, es decir, algo verdaderamente portentoso que ha llegado hasta nosotros, pero claro, la multitud de chabolas en las que vivía la gran masa del pueblo, sean desempleados, trabajadores, pequeños sirvientes o artesanos, bueno, pues todo eso no sale en los libros de filosofía, ¿no? Es decir, como que los textos filosóficos, el miércoles leíamos a Cicerón, la semana que viene leeremos a Séneca los miércoles,
pero es como que los textos filosóficos de la época están escritos por los patricios, por los nobles, por los aristócratas, para ser leídos por los aristócratas y con los intereses de los aristócratas, ¿no? Es decir, todo el resto del mundo no existe, sean mujeres, sean sirvientes, sean trabajadores, sean esclavos, sean comerciantes, es como que hay una nube que tapa todo eso. Bueno, pues la realidad es que la historia nos dice que, bueno, esa gente la había, era muchísima, probablemente estamos hablando de las 4/5 partes de la población, eh, o, o más, de una fracción mayor inclusive que esa. Bueno, pues era gente pues, que estaba alrededor de este mundo aristocrático, el primero y ciudadano después, y eran pues quienes hacían la mayor parte de los trabajos de cuyos excedentes vivía la totalidad de la población, incluidos los aristócratas. Y también vimos pues, cómo eran las viviendas no solamente las urbanas, sino las casas solariegas, las viviendas, los oikos en los que en esta economía agrícola los terratenientes o los tenedores de tierra, los ciudadanos en última instancia, van produciendo y reproduciendo la riqueza de la que se mantiene todo el conglomerado urbano, y vimos, junto con las viviendas, el ajuar que había pues, en cada una de las casas, ¿no? Lo que era lo normal, digamos, en las casas, cómo se hacían los fuegos, veíamos que los fuegos se hacían en la calle, ¿no? Y luego se llevaban dentro de la casa, en forma como si fueran braseros. Y nos quedamos aquí. Nos quedamos al final de la vajilla, al final del estudio de la vajilla, en el que la autora nos mostraba un poco, bueno, pues cómo era la manera en la que la gente hacía su vida cotidiana dentro de las viviendas. Y nos quedaba por ver el tema de los caminos, el tema de cómo eran las conexiones interurbanas, cómo se movía la gente, ¿no? Por la Hélade. Caminos prácticamente no había. La mayor parte de la gente hacía los viajes a pie, los privilegiados en un carrito o en un asno, ¿no? En un borrico, y algún ricachón en caballo, ¿no? Pero para los viajes largos, bueno, pues el carro era el vehículo idóneo tanto para el transporte de mercancías como de personas. Pero no había caminos. Los caminos en Grecia eran poco menos que huellas. Eran poco menos que huellas. Y los pocos caminos que había, bueno, o conectaban a alguna ciudad importante, o normalmente eran caminos que llevaban a los santuarios o a los centros de culto que estaban más transitados. Es muy interesante en este mundo en el que el camino no es algo importante desde el punto de vista económico ni militar, es interesante ver, bueno, pues cómo eran esos caminos y cómo se desplazaba la gente por ellos. Lamentablemente han pasado los milenios, más que desde Roma, por más de que Roma hizo una inversión en infraestructura imponente, de la que ya hablaremos llegado el momento, y así como en cualquier lugar de la Bética podemos encontrar caminos romanos de todo tipo, de todas sus categorías, eh, y en toda Europa se encuentran caminos, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma, ni más ni menos, es decir, no hay lugar donde los romanos no hayan hecho una carretera para transporte de tropas, ¿eh? Es decir, para transportar a esas legiones que van llevando la paz, ¿no? Que van llevando la paz, bueno, lo que los romanos entendían por paz, ¿no? Es decir, que
te voy a romper el lomo a patadas como no obedezcas lo que dice el emperador, ¿no? Bien, los romanos llenaron su imperio de caminos, pero los griegos no funcionaban de esa manera. Los griegos tenían otra concepción del movimiento y de la economía. Y como además han pasado tantos siglos desde entonces y ha habido tanto movimiento urbanístico y agropecuario desde entonces, prácticamente no quedan restos de los caminos griegos. Los pocos caminos griegos que hay, puede ser algún caminito, que ahora veremos algún ejemplo, al Pireo, algún caminito en el estrecho de Corinto, y algún caminito que se ha salvado en alguna de las numerosas colonias griegas, ¿no? Pero el resto ha sido devorado por el tiempo y por el paso de las generaciones sucesivas. Bien, vamos a continuar con la lectura desde aquí. Y cuando lleguemos al detalle de los caminos ya haremos algún inciso. Alfonso, por favor, comienza tú. Vale. Los griegos solían desplazarse a pie, incluso los que tenían esclavos, que eran entonces quienes los acompañaban y les llevaban el equipaje. El uso de la litera o silla transportable quedaba restringido a enfermos o mujeres. De otro modo, se mostraba como un signo de debilidad u ostentación que estaba mal visto. El vehículo más común en los viajes era un simple carro con dos ruedas tirado por asnos o mulas, que también funcionaban como animales de carga y transporte personal, entre otras cosas porque había muy pocos caminos carrozables. En realidad se acondicionaban los que conducían desde las ciudades importantes a los lugares sagrados, sobre todo donde tenían lugar las grandes celebraciones, el santuario de Apolo en Delfos, el de Zeus en Olimpia o el de Deméter en Eleusis. Para abaratar los costos, se hacían caminos de surcos. En lugar de nivelar todo el ancho de la calzada, se limitaban a abrir un par de surcos de sección cuadrangular y bien alisados, con unas dimensiones y una separación regulares. Los carros se adaptaban a esas medidas y circulaban por los surcos como si fueran raíles. La superficie rocosa, tan común en Grecia, contribuía a la firmeza y duración de esa obra. Gracias, Alfonso. De hecho, hay quien actualmente a estos caminos de surcos les llaman petrorraíles o petrocarriles. En vez de ferrocarriles, ¿no? Petrocarriles. Son surcos, ahora veremos algún detalle, surcos por los excavados o esculpidos en la piedra con el ancho de eje estándar de los carros de la época, que sigue siendo el mismo ancho de eje actual, el 1,60 m, porque como recordaréis es el ancho que tienen los culos de dos caballos puestos puestos uno al lado del otro, ¿no? Los culos de los dos caballos separados por el madero que los coge, ¿no? Las patas no pueden ir pisando por el surco, con lo cual las ruedas tienen que abrirse 10 centímetros más a cada lado del culo de cada uno de los caballos y da 1,60 m, 1,55 m por 1,60 m. Pues ya está, pues no había ningún misterio. Ya sabéis que hay una broma que corre por internet que dice que como el primer ferrocarril que hicieron los ingleses se hizo con un carro, se hizo a partir del ancho de eje de un carro, y ese ancho de eje de un carro venía definido desde los romanos, ¿no? Y a partir de entonces, una vez hechos los ferrocarriles, todas las líneas ferroviarias del mundo que hicieron los ingleses se hicieron con el mismo ancho de eje, ¿no? Que luego se traspasó a las carreteras y a los túneles. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que nuestra vida sigue condicionada, igual que hace 2500 años, por el tamaño del culo que tenían los caballos en la época, en la época griega. Así es como la historia se escribe, y nos llenamos de ídolos generales
batallas heroicas y todo esto, y al final, pues bueno, pues todo se reduce pues a cuánto pienso comían los caballos de estos griegos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un camino de surco, en el cual ya está muy desgastado, evidentemente. Han pasado 2500 años, ¿no? Desde que este camino fue hecho, ¿no? Este es un camino que creo que está en Corinto, en el estrecho de Corinto, el primer intento que se hizo ya veis, por el terrible tirano de Corinto, terribles, ya sabéis los tiranos como eran, ¿no? Mala gente. Este tirano se le ocurrió que para facilitar la navegación, porque bordear el Peloponeso era una maniobra muy peligrosa, entonces pensó primero en excavar un canal como el de Panamá que atravesara el estrecho de Corinto, ¿no? Y y contrató, y contrató a 3 o 4 topógrafos egipcios que parece ser que en esa época eran lo más de la topografía, ¿no? Y los topógrafos egipcios, que no conocían la circunferencia terrestre, tomaron erróneamente la altimetría y le dijeron al rey que el lado norte del estrecho de Corinto estaba mucho más alto que el lado sur, y que si abría el canal se iba a inundar el Peloponeso y iban a ahogar a todos los griegos en el Peloponeso, ¿no? Y entonces este dijo, no, hombre, no lleguemos, que la sangre no llegue al río, no vayamos a hacer ninguna maldad, y menos a los espartanos, y menos a los espartanos. Dice, así que vamos a conformarnos con construir un camino, ¿vale? ¿Un camino para qué? Atención, para pasar los barcos de un lado al otro, ¿vale? Y los barcos se cargaban encima de carromatos y en el término de unas cuantas horas, tirados por centenares de hombres, el carromato pasaba de un lado de un golfo, ¿no?, al otro golfo, atravesando el estrecho de Corinto. Os estoy hablando, compañeras, del siglo VI antes de nuestra era, ¿eh? Sí, estamos hablando de unos obrones, de unos niveles de ingeniería que meten miedo hoy, ¿vale? Ni hablar en el siglo VI antes de nuestra era. Bueno, el canal finalmente se construyó. ¿Cuándo? En 1885, 1887. ¿Vale? Es decir, tuvieron que pasar 2500 años para que el proyecto que aquellos egipcios habían desalentado en este tirano, finalmente diera sus frutos. Aquí tenéis el ejemplo, ¿no?, de un carril en el que están troquelados, esculpidos el paso de los ejes para que los carromatos puedan circular por él. Aquí tenéis otro ejemplo, en esta foto, aquí tenéis otro ejemplo con los dos surcos. Aquí tenéis otro ejemplo de surcos. Algunas de estas fotos no corresponden a Grecia, algunas de estas fotos son caminos de surcos, uno es de Malta, este por ejemplo es de Malta, ¿no? Aquí tenéis un camino de surcos en Malta, ¿vale? Y estos otros creo que corresponden al norte de África, tengo que revisarlo, a ver cuál es el origen. Pero bueno, no deja de ser ejemplos de caminos de surcos que han llegado, que han sobrevivido al paso de los milenios hasta nosotros. Vuelvo atrás a la lectura. Continúa Alfonso. Muchas de las carreteras eran de doble sentido. En algunas había tramos de desvío para facilitar el cruce de vehículos, pero en otros casos era necesario que uno de los dos se saliera de los carriles para dejar pasar al otro, y un viandante que no quisiera apartarse obligaba
o obligaba a detener el carro. Así, la trágica disputa entre el rey tebano Egisto y su ignorado hijo, referida por el propio Edipo en la obra de Sófocles, me di de cara con un heraldo y un hombre que montaba un carro tirado por caballos. Intentaron los dos sacarme de su camino por la fuerza. Su palafrenero me empuja. Furioso, yo lo golpeo. Cuando ve eso, el hombre espera a que esté a su altura y deja caer el látigo sobre mi cabeza. Le devuelvo el golpe y lo hago caer. Al final los maté a todos. Es el parricidio que desencadenó el drama personal de Edipo y que se presenta como un episodio que podría reconocer el espectador. Poneos en situación, poneos en situación. Estamos en un camino que es un camino de surco, ¿no? Vienen dos carros, uno viene en un sentido y el otro viene en el otro. En uno de los carros va un rey, que además se siente muy seguro de su autoridad y todo esto, y por el otro lado viene un muchacho lleno de ansias de comerse el mundo, que se llama Edipo, que casualmente es el hijo del rey, pero ninguno de los dos lo sabe. Ninguno de los dos lo sabe porque al rey le han vaticinado que su hijo le matará, y entonces el rey se ha desprendido de su hijo apenas nacer, para no correr el riesgo de ser asesinado por el hijo. Y el hijo pues se presenta, va por el camino en dirección contraria, llegan los dos carros por el camino de surco, se enfrentan uno a otro, el rey que le dice, muchacho, apártate de ahí que me estás estorbando en el camino, ¿vale? Y el muchacho, con lo que dan los 20 años, dice, pues no me aparto porque no me da la gana, ¿vale? El palafrenero le pega con una estaca. Edipo, pues ni corto ni perezoso, le arrea al palafrenero. El rey, cuando ve apalear a sus servidores, se baja, como a decir, pero ¿cómo te atreves? ¿No? Y le arrea un latigazo a Edipo. Oye, y Edipo dice, pues mira, da lo mismo uno que cuatro y aquí me los cargo a todos, ¿no? Y así empieza una de las tragedias más importantes de la literatura y del teatro griego, la historia de Edipo. Todo en un camino de surcos, ¿no? Pues ya veis que sería difícil de entender toda esta película si no comprendiéramos que en el camino de surcos los dos carros no caben, ¿vale? Uno de los dos se tiene que salir del camino para que el otro pueda pasar. Pues bien, así empieza esta tremenda tragedia. Adelante, Alfonso. Numerosas leyendas atestiguan la existencia de bandoleros, que no dudaban en matar para robar a los viajeros. Y en los viajes por mar acechaba el peligro de los piratas. Este más recurrente, en la documentación, el de personas secuestradas y vendidas como esclavos que logran recuperar su identidad. Pero quienes así perdían su patria y su libertad, pocas veces tenían la suerte de ser rescatados. El espacio exterior a la ciudad era un medio hostil que necesitaba de la protección divina. El propio Zeus, padre de los dioses, recibe el epíteto de hospitalario, en la idea de que vela por la seguridad de quien no está en su casa. El extranjero debe ser acogido como huésped y su persona es inviolable. Quien aprovecha su indefensión para hacerle daño mientras lo tiene en su casa, se expone al castigo divino. También se puede buscar refugio en los santuarios ante cualquier amenaza o persecución, porque nadie puede ser sacado de allí contra su voluntad. Se considera un sacrilegio. En un mundo tremendamente peligroso, en el que fuera del ambiente doméstico de los oikos o de incipiente urbanismo, la vida no vale nada, la religión ha construido el mito de que Zeus tiene una vertiente que es la de la hospitalidad. Y pedir auxilio, pedir protección en cualquier santuario hace a la persona que pide protección inviolable. También es un leitmotiv de buena parte de las sagas de las tragedias, en las que la víctima acude a los santuarios, a los templos, a pedir protección. Y esa
y esa protección le hace a la persona inviolable. Y cuando es violada dentro del templo, tiene consecuencias, por supuesto, ¿no? En la tragedia griega, el cometer violencia contra un suplicante dentro del templo está castigado por los dioses, ¿no? Sobre todo por Zeus, que es el hospitalario. Continúa, por favor. En los cruces de caminos se erigían los llamados hermeia. Originariamente eran montoncitos de piedras que tiraban los viajeros, una vez que pasaban por allí, esperando que Hermes, mensajero de los dioses y protector de los caminantes, les ayudara a cubrir sanos y salvos el trayecto. Luego fueron adoptando la forma de pequeñas capillas excavadas en la roca, a veces con una representación tosca del dios. Los más supersticiosos hacían libaciones allí, y se ponían de rodillas en actitud suplicante antes de continuar el camino. Ya veis el origen de esta moda que ahora se ha puesto otra vez de hacer montoncitos de piedras, ¿no?, en los caminos. Bueno, pues era la manera, ¿no?, que tenían los griegos de hacer la súplica al dios de los caminos, que era Hermes, el mensajero de los dioses. Bueno, aquí tenemos esta magnífica representación de cerámica ática esto ya es del 400, ¿no?, del siglo V. Aquí tenemos a dos muchachas, habíamos visto, dos muchachas cambiándose de ropa, pues probablemente en una terma, ¿no?, en algún baño público, ¿no? Luego, más adelante, más avanzado el capítulo, ya os pondré ejemplos de las cerámicas rojas. La semana pasada habíamos visto las cerámicas de figuras negras, ¿no?, que ya fue algo espectacular, pero es que cuando veáis las cerámicas de figuras rojas vais a estar ante el culmen de la artesanía ática, ¿no? Mirad qué belleza, qué equilibrio tiene la composición. Vamos a ver, gracias Alfonso, continúa Charo. Vamos a ver cómo se aseaban los griegos, cómo era su vida, el arreglo del cuerpo y la alimentación de ellos. El cuidado del cuerpo. La higiene, el arreglo personal y las comidas. Los griegos apreciaban un cuerpo en buena forma física y una mente capaz de controlarlo, y entendían que eso se lograba con el ejercicio y con unos hábitos de vida más bien austeros. No se regalaban con la comida, y el baño, el arreglo y el vestido se muestran concordantes también con esta idea. Mens sana es eso que ha llegado a nosotros en forma latina, ¿no? Mens sana in corpore sano, ¿no? Es un principio ético griego, ¿no? El cuerpo del griego tiene que ser un cuerpo fuerte, sano, bien alimentado, y eso implica, lógicamente, pues una mente ordenada, capaz de controlarlo, rigurosa, esforzada, y también una mente en equilibrio junto con ese cuerpo para conseguir la excelencia, la arete, palabra de la que, sabéis, viene los aristoi, la aristocracia, ¿vale? Adelante, Charo. Entre los antiguos griegos que se admiraba la dureza con la que trataban al cuerpo los espartanos y se censuraba la molicie de los sibaritas. No permitían estos últimos criar gallos ni ejercer oficios ruidosos en la ciudad para que a ninguna hora se perturbara su sueño. Coronaban a los cocineros que servían en las fiestas los platos más exquisitos. Se bañaban tumbados y envueltos en una nube de vapor. Con tal de no moverse, se hacían llevar orinales a las salas donde celebraban los banquetes. Y se jactaban de no haber cruzado nunca los puentes de los ríos que delimitaban su territorio. Se contaba la anécdota del sibarita que al salir una vez al campo había sentido como si se le rompieran los huesos viendo trabajar la tierra a los labriegos, y de un conciudadano que, con solo oírle contarlo, se había quejado de un intenso dolor en un costado.
Bueno, esta es la manera, digamos, la manera graciosa en la que los griegos señalaban lo que no debe ser, ¿vale? Es decir, decían, ¿ves? Nosotros no somos como los sibaritas, nosotros somos espartanos, somos atenienses, somos corintios, ¿no? Es decir, no nos dejamos llevar por las molicies esas que afeminan los cuerpos, ¿no? Y debilitan las mentes, ¿no? Adelante, Charo. El común. El común de los griegos estaba en una posición intermedia, pero mucho más próxima a la de los espartanos, y no solo porque carecían de las riquezas de los sibaritas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una escena de comedia. Esta es una escena de comedia grabada en una vasija ática, ¿no? De fondo negro con figura roja. En este caso veis que los personajes están disfrazados, ¿no? Están disfrazados con ropas y máscaras grotescas para hacer la representación de sus personajes y de sus bufones, ¿no? Continúa, por favor, Charo. En las representaciones plásticas parece como si la ropa de los griegos no tuviera otra función que proteger el cuerpo del frío en la medida de lo necesario. Da la impresión de que siempre se puede quitar con facilidad. En muchos contextos aparece el desnudo, parcial o incluso total, y no hay ningún problema en que los hombres vayan con el sexo al aire. No existen las prendas de vestir con hechura y ni siquiera se da a las telas una forma especial. Se utilizan las piezas rectangulares, tejidas en los telares domésticos, que los mismos sirven como vestidos, que como sábana o cobertor. Mirad qué armarios más sencillos, ¿no? Tenían los griegos. Y al final es un paño cuadrado que puesto con gracia y puesto sabiéndolo llevar, como todas las cosas en la vida, lo mismo te sirve de túnica, te sirve de capa, te sirve de sábana o te sirve de manta, ¿no? Es decir, es la manera en la que te lo colocas, ¿no? Lo que le da una función u otra. Y no tienen por función cubrir el cuerpo, sino, bueno, pues aislarle del frío o cubrirle del sol, nada más, ¿vale? Continúa, Charo. En la época clásica los griegos se burlaban de los orientales, siempre tan tapados y tan encorsetados. El vestuario femenino tiene las mismas características, pero cumple también unos objetivos peculiares relacionados con el rol que corresponde a las mujeres en la sociedad. Su manera de cubrir el cuerpo y el gusto por las telas finas y ricamente bordadas, procedentes de ciertos puntos de Grecia o del Oriente, pretenden resaltar las formas femeninas y producir un impacto estético poderoso. Los adornos en el cuerpo, el cabello y los vestidos, al igual que el maquillaje, se consideraban indispensables para que las mujeres resultaran atractivas. ¿Y os creíais vosotras que la coquetería la había inventado el capitalismo en el siglo XX? ¿No? Es decir, ni mucho menos, ¿no? Es decir, tanto ellos como ellas, bueno, ya lo vimos con los indios del Amazonas, con Levi Strauss, ¿no? Se acicalan con todo cuidado antes de salir de la casa, ¿no? Porque no vaya a ver qué va a decir el vecino de nosotras o qué va a decir la vecina, ¿no? Vamos a ver el baño. El baño. Entre los griegos había un especial cuidado por la higiene personal. Los espartanos se bañaban desde pequeños en su río, Eurotas, durante todo el año. En Atenas se utilizaban las fuentes públicas para ducharse y había duchas en las palestras, pero también instalaciones públicas de propiedad privada en las que se podía nadar o tomar baños de vapor, de agua caliente y de agua fría, en forma combinada. Después del baño se ungía el cuerpo con aceite. Esos baños eran lugares de tertulia y encuentro para los hombres. En el 405 censura Aristófanes en su comedia Ranas, que fueron más frecuentados por los jóvenes que las palestras, un claro signo de decadencia.
Sí, el gimnasio para entrenarse en la lucha era menos frecuentado, dice Aristófanes, que el baño para pegarte un buen bañito de agua termal, caliente o fría, ¿no? Y eso, por supuesto, se acercaba mucho a los sibaritas, ¿no? Era un signo de decadencia. Bien, aquí tenemos un dibujo magnífico creo que son, sí, 2 mujeres o 3 mujeres, a ver. Mujeres aseándose, dice, es una crátera ática del 700, de mediados del siglo V, en unos baños públicos femeninos, a juzgar por la columna dórica, se ve una mujer con un estrigile en la mano, que es este gancho metálico que lleva la muchacha en la mano, ¿vale? De la columna cuelga un estrigile y cuelga también un aríballos, este de aquí. El aríballos es donde se guardaba el aceite que quien se bañaba se ponía otra vez en el cuerpo. El estrigile se utilizaba era como una especie de peeling, ¿no? Era una pieza metálica curva que te la ibas pasando por todo el cuerpo y te iba haciendo una especie de peeling, masajeándote la piel y masajeándote la piel junto, bueno, pues con el aceite que se iba quitando y limpiando, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos en esta imagen, aquí tenemos a una señora con el estrigile, pues a lo mejor dándoselo una a la otra, no sabemos si una a sí misma o una a la otra, y al menos una, no sé si esta otra es chica también, sí, parece que es una chica también, en el baño. Continúa, por favor. Sí. Charo. Los restos más antiguos de baños públicos, siglo V, se han hallado en Egina y en Olimpia, cerca de los santuarios. En el Anfiaireón de Oropos, en el Ática, había baños para hombres y para mujeres, y una ánfora ática de finales del siglo VI representa a 3 mujeres en la piscina de unos baños públicos. El agua era un bien precioso, surgido de la tierra, que estaba consagrado a las ninfas. Además de limpiar, purificaba y curaba. Las que hicisteis con nosotras la excursión a los gladiadores, recordaréis ahí que había también algunos estrigiles que eran los que utilizaban los romanos, porque los romanos al final heredaron la cultura griega, ¿no? Y en buena medida la imitaron con pocas modificaciones, ¿no? Una de ellas es los criterios de limpieza y la utilización de los baños que los romanos llevaron a su máximo esplendor, ¿no? Por supuesto. Gracias, Charo. Nada. Cristina, si estás por ahí, continúa tú. Arreglo del cabello y cosmética. En Esparta los niños llevaban la cabeza rasurada y los adultos los cabellos largos, pero en Atenas era al revés. Los hombres libres llevaban el pelo bastante corto desde que alcanzaban la edad adulta, en que consagraban su cabellera a los dioses. La barba, relativamente larga, se recortaba en óvalo o en punta. Las mujeres dejaban crecer sus cabellos, aunque los sujetaban en forma de moños o con cintas. Se utilizan distintos diseños de peinado, que varían según las épocas. Pueden llegar a ser un tanto sofisticados, pero sin perder la gracia y una cierta apariencia de movilidad. A veces recurrían a postizos para aumentar Un detalle, cuando veáis el texto, que lo tenéis tenéis todas las referencias, cuando veáis el texto, estos números están señalando las páginas en las que tenéis fotos de lo que la autora está describiendo, ¿vale? Tanto para las ropas, los peinados, los zapatos, ¿no? Tenéis ejemplos de dibujos en cerámica en los que aparece pues, cómo la gente se vestía o cómo se utilizaban las túnicas o los peinados, ¿vale? Continúa, Cristina. A veces recurrían a postizos para aumentar el volumen de la cabellera y también era corriente que se tiñeran de rubio o de negro. Se cortaban los cabellos, sin embargo, con ocasión de un duelo, y las esclavas los llevaban siempre cortos. La cosmética alcanzó un amplio desarrollo entre los griegos. Era bien conocida y utilizada por las mujeres en general,
y desde luego por las damas casadas, que se hacían ayudar de sus esclavas en las minuciosas operaciones que llevaban a cabo para embellecerse. Se maquillaban el rostro para hacerlo parecer más blanco o más encarnado. Fijaos qué detalle, igual que en la Edad Media, ¿no? Se maquillaban el rostro para hacerlo parecer más claro. ¿Por qué? Porque solamente los trabajadores, las trabajadoras, los pobres, estaban bronceados por el sol. Es decir, una persona de alta sociedad lo demuestra no teniendo que trabajar. Y si no tienes que trabajar, lo demuestras porque tu piel está blanquísima. ¿Vale? Entonces el maquillaje era una manera de acrecentar, digamos, esa calidad de ocio, ¿no? de privilegiadas del ocio, y marcar la diferencia con las clases trabajadoras, ¿no? Continúa, Cristina. Y utilizaban varios ungüentos y potingues, además de una amplia gama de perfumes. Operaciones como el rasurado del vello o el arreglo de los pies y de las uñas eran habituales. El maquillaje de los ojos y el peinado eran tareas que llevaban mucho tiempo, pero incluso para permanecer en casa las mujeres se pintaban cada día, porque ello constituía un signo de identidad que diferenciaba a las que eran libres de las esclavas. A las variadas cajitas de uso cosmético y a los diversos tipos de frascos destinados a aceites y perfumes, sumaba la mujer en su hogar personal los estuches donde guardaba las joyas, y por supuesto los espejos, que se hacían en bronce, bien pulimentado por una cara, mientras que la otra solía estar decorada con figuras. Algunas de esas piezas tienen un notable valor artístico. Los espejos de bronce pulimentado ya los veníamos viendo desde Egipto, ¿no? Era la técnica que se utilizaba en ausencia de una tecnología que permitiera trabajar el vídeo con mayor precisión. Bueno, pero que los espejos eran verdaderas obras de arte, ¿no? Como este que tenemos del 460, ¿no? En este caso tenemos un espejo absolutamente ornamental. Vamos a ver el vestido. Aquí tenemos algunos ejemplos, insisto, para quienes tenéis el librito, aquí tenemos el texto de cómo se fabricaba ese vestido, cómo se colocaba ese vestido, y con los numeritos tenéis los ejemplos en los modelos cerámicos de cómo eso quedaba representado para los artistas de la época. Continúa, Cristina, el vestido. Hombres y mujeres utilizaban como vestuario dos piezas básicas, la túnica y el manto. En principio, la primera estaba destinada a tapar el cuerpo y la segunda era la prenda de abrigo. Los distintos sectores sociales se diferenciaban por la calidad de las telas, pero en la medida en que el manto estorbaba para las faenas, constituía un signo de distinción. Igual que ahora. Exactamente igual que ahora. Los distintos sectores sociales se diferencian por la calidad de las telas. Punto pelota, ¿vale? No vale lo mismo el metro de tela de uno que el metro de tela que usa el otro. Y si hay dudas sobre la tela, el manto marca la diferencia, igual que nuestra chaqueta burguesa para ellas o para ellos, ¿no? Que es el uniforme que utiliza el pequeño burgués para marcar la diferencia con los obreros. Los obreros no usan chaqueta y corbata. Los burgueses usan chaqueta y corbata. Las burguesas usan chaqueta y, ¿no? traje de chaqueta cuando van a tribunales, ¿no? Exactamente igual. El traje de chaqueta de un griego era el manto, ¿no? Continúa, Cristina. Por eso lo llevaban a veces los hombres como única prenda, y se representa con él a las mujeres que no deben parecer esclavas. Los hombres usaban túnica corta, o por encima de la rodilla. Las mujeres iban de largo. El vestido más sencillo era una pequeña túnica de mala calidad, recogida en la cintura, que solía dejar un hombro o todo el torso desnudo. Aquí tenéis dos modelos, ¿no? Arriba tenéis el peplo dórico y el quitón jónico, ¿no? Como veis, es un cacho de tela cuadrado, pues tampoco tiene ningún misterio. Lo que cambia es la manera en la que se pinza, en la que se coge a los hombros y luego la vuelta, la manera con mayor o menor gracia con la que se deja caer alrededor del cuerpo para que genere
esas ondulaciones tan bellas que utilizaban los griegos en sus tejidos, ¿no? Continúa, Cristina. La túnica presenta dos variedades. El peplo es una pieza rectangular de lana o de una tela gruesa con cierto aplomo, que se ponía alrededor del cuerpo, doblándola hacia afuera en sentido horizontal, para formar el apopigma que lo caracteriza. Se sujetaba en los hombros con fíbulas o alfileres, que también se podían utilizar en el costado para impedir que se abriera. Los más amplios permitían replegar la parte posterior hacia la cabeza formando una especie de velo. Los más amplios le dan la vuelta y se lo colocan, como lo habréis visto en más de una representación, lleva como si fuera un velo, ¿no?, muy elegante encima de la cabeza, ¿no? Continúa, Cristina. El peplo más ligero era el espartano, también llamado túnica dórica, que al no llevar ningún cosido o sujeción lateral, dejaba ver el cuerpo al caminar. Las espartanas solían llevarlo muy corto y con un hombro al descubierto. Para la llamada túnica jónica, el quitón se utilizaba una tela muy fina y ligera, de lino o de seda. Por eso llevaban debajo a veces las mujeres una especie de faja, el estrofio, que cubría y sujetaba la parte central del cuerpo. Para que no se le abriera, digamos, para que no se desmadrara, porque claro, las espartanas eran mucho espartanas, ¿no? Entonces, claro, el resto de las griegas decía, oye, no, eso de ir caminando y que irlo mostrando todo, pues tampoco somos tan progres, ¿no? Y entonces, bueno, pues se colocan una especie de fajita, ¿no?, que hace esta caída tradicional del peplo, ¿no?, sobre sí mismo, y que le permite a la mujer, bueno, pues ir tranquila, sabiendo que no se le va a salir la túnica de su sitio, ¿no? Continúa, Cristina. Era también un rectángulo doblado en dos, pero se cosía por arriba y normalmente por el lado que quedaba abierto, evitando así el uso de fíbulas. Se ceñía en la cintura dejando caer, en la medida de lo necesario, el sobrante sobre las caderas, lo que también se hacía con el peplo. El plegado de los dos tipos de tela producía una caída diferente. Deméter lleva peplo y Core quitón. Aquí tenemos ejemplos, digamos, de esta señora con capa, ¿no? Lleva su capa y la túnica por debajo, ¿no? Y esta otra igual, ¿no? Mujeres aquí con abanico y sombrilla. Estas dos damas de la Magna Grecia llevan finísimas túnicas que transparentan las formas del cuerpo y peinados característicos, ¿no? La representación de la joyería es convencional, destinada al ajuar de una tumba, muestra esta hidria a la difunta sentada y acompañada por algún familiar, como en las estelas funerarias. La sombrilla la identifica, la sombrilla, para que no le dé el sol, ¿vale?, le identifica como una novia. Habría muerto seguramente en la adolescencia o antes de nacer su primer hijo. Termina el párrafo, Cristina. El manto de hombres y mujeres, el imacio, era una pieza rectangular de lana o grueso lino que se replegaba en uno o los dos hombros o se anudaba en la cintura. La variedad corta, la clámide, se usaba para montar a caballo. En lugar de manto usaban las mujeres en verano una especie de chal, el epiblema, que se acomodaba al cuerpo de muy distintas maneras. Como este que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, en una especie de chal, de capa, ¿no?, que se coloca, pues bueno, pues a gusto de la persona. Gracias, Cristina. Paco Gotzen, vamos a ver el calzado y la joyería. Adornos y calzado. El hombre griego no solía llevar otra joya o adorno que una sortija grabada a modo de sello, utilizada para identificar documentos. Esto tengámoslo claro, es decir, el sello, la sortija que llevan es la marca familiar, con lo que se sella el documento o la arcilla, y deja la marca, digamos, del propietario, del autor o del que firma el documento, ¿no? Adelante. En cambio, las mujeres lucían collares de cuentas, cadenas, aparatosos pendientes, diademas y cinturones, así como brazaletes de oro y plata, generalmente en espiral que se colocaban en las muñecas o por encima del codo. También utilizaban abanicos de tipo japonés, es decir,
fabricados con una pieza plana de forma circular o acorazonada, y sombrillas muy semejantes a nuestros paraguas. Aquí tenemos el abanico, ¿no? El abanico tipo japonés en esta foto y el paraguas, el quitasol, ¿no? En forma de muy parecida al nuestro, ¿no? Con los mismos, prácticamente con los mismos elementos. Continúa. Los campesinos, esclavos y artesanos. Los esclavos, campesinos y artesanos solían llevar un gorro ajustado a la cabeza. Ay, perdón. Ahora volveremos ahí, sí. Que no tenían los demás hombres. Que no tenían los demás hombres. Para protegerse del sol, utilizaban estos un sombrero de fieltro, de copa puntiaguda y ala grande, conocido como pétaso, o bien un tipo más ligero, de fieltro o de cuero, con la misma copa, pero sin ala, o con una simple visera. Las mujeres llevaban a veces, como detalle de lujo, un gran sombrero de amplia ala, pero lo más común era el sacos, una especie de bolsa de material textil que cubría casi por completo el cabello. Era una especie de redecilla con la que se recogen todo el pelo, ¿no? Ya veremos algunas imágenes de estos tipos de sombrero y de redecillas que utilizaban hombres y mujeres. Termina el párrafo, Paco. El calzado griego muestra una gran variedad. El tipo más común era la sandalia, con una suela de cuero, madera o cuerda que se sujetaba por medio de correas, dejando el pie muy visible. Pero también se utilizaban calzados cerrados, que llegaban hasta el tobillo o hasta media pierna. Siempre eran planos, pero las mujeres solían introducir una pieza dentro entre el talón y la suela para parecer más altas. Anda, ¿qué os creíais vosotras? La plataforma. No, claro, esto viene de muy atrás, ¿no? Es decir, ya las griegas utilizaban alzaderas en los tacones para parecer más altas, ¿no? Y se teñían el pelo de rubia para parecer más exóticas, ¿no? Porque, claro, así como las árabes se teñen el pelo de negro para parecer exóticas, ¿no? Pues las griegas que tenían el pelo negro se lo teñían de rubia para parecer más exóticas a sus hombres, ¿no? El calzado griego, nos dice, era de una gran variedad, pero el tipo más común es la sandalia, esta que estamos viendo, los dos modelos de sandalia que tenéis aquí abajo, con una suela de cuero, madera o cuerda, que se sujetaba por medio de correas, dejando el pie visible, completamente. Pero también se utilizaban calzados cerrados que llegaban hasta el tobillo o hasta media pierna. Siempre eran planos, pero las mujeres solían introducir una pieza dentro del talón y la suela para parecer más altas. La diversidad de hechuras, adornos y calidades podía convertir esta parte del vestuario en un rasgo de coquetería y distinción. Igual que hoy. Igual que hoy. Es decir, un buen zapato marca la distancia. Es decir, ya puedes llevar los pantalones agujereados, rotos, sucios. Si el zapato es bueno, vamos, es decir, marca la diferencia a la legua, ¿no? Bien, aquí tenemos dos ejemplos. Lee, por favor, Paco, la descripción de las botas y del... Bota que deja los dedos al aire. Por debajo del cuero duro lleva una especie de calcetín de un cuero muy fino que pasa entre los dedos pulgar e índice y que se dobla hacia afuera por arriba. Ello permite fijarlo con un cordón a la parte exterior de la bota. Copia romana de un original helenístico, Museo del Louvre, París. Sandalia. Lleva un talón cerrado y una serie de correas destinadas a sujetar la suela al pie, dejándolo bien visible. Artemas Gabil. Copia romana de un original griego atribuido a Praxíteles. Museo del Louvre, París. Los griegos permanecían descalzos mientras estaban dentro de la casa y fuera de ella, cuando se ejercitaban en la palestra o practicaban algún culto en un templo o recinto sagrado. Pero en la calle, ir descalzo era un signo de pobreza o de poco refinamiento. El calzado para un griego es como para nosotros la chaqueta, ¿no?
Es decir, es lo que te distingue, ¿no? de los demás. Y no podías salir a la calle sin ir calzado, ¿no? Por más de que ellos obviamente preferían ir descalzos. Termina, Paco. El calzado tenía un valor ornamental y, como el resto del vestuario, debía dejar el cuerpo lo menos tapado posible. ¿A que no os imaginabais nada parecido a esto? Ni en las ropas, ni en el calzado. Bueno, vamos a ver la joyería. Aquí tenemos un ejemplo de un tesoro en concreto, que es el que se denominó de Ganímedes, que está magníficamente tallado y además magníficamente conservado. Como veréis, luego tengo una foto mejor más abajo, pero bueno, esta es la que hay en el texto. Veis que están los pendientes preciosamente esculpidos, tallados, trabajados, ¿no? Por no hablar del collar o de la pulsera, ¿no? Esta es una de las piezas del collar, y aquí tenemos la pulsera, también magníficamente trabajada, y el anillo, ¿no? de una belleza fantástica. Vamos a ver el texto. Mercedes, por favor. Espérate que reduzca un poquito esto. Ahí está. Adelante. El conjunto hallado cerca de Tesalónica, Grecia, en 1913, constituye una buena muestra de la joyería utilizada por las mujeres ricas en la época helenística. Ese tipo de gargantilla se ha encontrado en distintas áreas griegas, incluida la Magna Grecia, Asia Menor y el Ponto. Los pendientes son una obra maestra. Llevan un colgante tridimensional como otros que conocemos, solo que este representa al joven Ganímedes sujeto por las garras de un Zeus convertido en águila que lo besa y se lo lleva al Olimpo. Es un tema que evoca la pederastia y como adecuado, por tanto, poco adecuado. Y poco adecuado, por tanto, a la joyería femenina, pero tal vez se puso de moda gracias al grupo de bronce que hizo Leocares en la primera mitad del siglo IV. Los dos brazaletes también están primorosamente trabajados. Las cuatro fíbulas pertenecen a un tipo normalmente utilizado en juegos de 6, característico del norte de Grecia. Llevan grabada una cabeza de mujer con un pie de león. Artemis, tal vez diosa de la caza. La sortija, en fin, tiene una esmeralda, probablemente procedente de Egipto o bien de los Urales, que se empieza a utilizar en joyería a finales del siglo IV. Aquí tenemos entonces el ejemplo del brazalete, ¿no? La sortija, las fíbulas con las que se cogen los vestidos, ¿no? Y se pinzan los vestidos, y un trozo de la gargantilla. Yo estuve buscando la sección completa y la que obtuve fue tal que así. ¿Vale? Aquí tenemos el juego completo, ¿no? De los pendientes, la gargantilla reconstruida, las 4 fíbulas, los 2 brazaletes y el anillo. A ver si se puede ampliar la imagen, no sé qué calidad nos dará. Sí, razonable. Aquí se ven en las fíbulas la cara de mujer, ¿no? que está rematando artísticamente el elemento, y aquí veis la gargantilla con todas las hojas primorosamente grabadas a partir de ese trenzado en oro, ¿no? Y aquí tenéis a Ganímedes llevado por el águila en el que se ha transformado Zeus para llevarlo al Olimpo. Es una joya de una complejidad y de una calidad escultórica pues difícilmente superable en ningún tiempo ni lugar, ¿no? Una maravilla de la artesanía griega de la época.
Imaginaos cómo tenía que ser ese mundo con todas esas contradicciones y diferencias, ¿no? ¿Qué comían? Adelante, Mercedes. Sí, un momentito. Los griegos comían en general poco y sin gran variedad. Su comida más importante era la cena, en tanto que a mediodía se limitaban a tomar algo muy ligero y por la mañana tan solo unos trozos de pan mojados en vino y acompañados a veces de algunos higos. La base de la alimentación correspondía a los cereales. Se consumía pan de trigo, pero lo más común, por su menor precio, eran las tortas de cebada. En cuanto a legumbres, abundaban las habas y también las lentejas, con las que se hacían puré. Las aceitunas y los higos eran los frutos más baratos y se comían también gran cantidad de cebollas y ajos. Las frutas frescas, con excepción de las uvas en la época de vendimia, escaseaban en la ciudad, consumiéndose más comúnmente las variedades secas de higos, nueces o uvas. Las proteínas animales se tomaban del queso y sobre todo del pescado. Las sardinas y los boquerones eran las especies más baratas que servían para alimentar a la masa urbana de Atenas, aunque también se consumía mucho el atún, los moluscos y los calamares. Salvo para los ricos, la carne incluso de cerdo era un manjar de excepción reservado a los raros días de fiesta. En el campo, la caza y la crianza de animales facilitaban el consumo de carne, pero en cambio no se comía pescado, a no ser el procedente de los ríos. Tanto la carne como el pescado se preparaban alternativamente en forma de salazones o de ahumados. Estamos en ausencia de frigoríficos y de caminos y de medios de transporte y de conservación. Bueno, pues es una comida de proximidad, ¿no? Pues en el campo se come carne, en la costa se come pescado, Claro. poca fruta porque no hay manera de, en la ciudad poca fruta porque no hay manera de conservarla, pues en el campo se comería más fruta y más verdura, bueno, pues lo que es obvio en una época en la que no existen las tecnologías de conservación de alimentos de hoy en día, ¿no? Continúa, por favor. Las especialidades culinarias más elaboradas parecen haber sido las de pastelería, que se hacían en las casas, pero tenemos noticia de otras como el llamado caldo negro de los espartanos, hecho con carne de cerdo, sangre, vinagre y sal, o el quiqueón, un caldo muy ralo compuesto de cebada, agua y especias. Además de agua, se bebían en las comidas leche, una mezcla de agua y miel denominada hidromiel, y vino rebajado con agua. Los médicos griegos recomiendan ajustar la dieta a las estaciones del año, beber más y comer menos en primavera y sobre todo en verano, para que el organismo, sometido al calor y la sequedad, consiga mantenerse fresco y vigoroso. Gracias, Mercedes. Muy bien. Luisa, vamos a ver las enfermedades, cómo se vivía el mundo de la enfermedad en el mundo griego. Las enfermedades y las formas de curación. Los griegos distinguían entre las enfermedades internas e importantes por un lado y las heridas y enfermedades leves por otro. La manifestación y la curación de las primeras era atribuida a los dioses y por ello cuando se presentaban se recurría a divinos para conocer sus causas y se utilizaban formas ritualizadas de conseguir el favor de las potencias sobrenaturales. Para las segundas, por el contrario, funcionaban médicos que aplicaban los remedios cuya eficacia hubiera consagrado la experiencia. Al margen de eso, se desarrollaban en Grecia a partir del siglo I formas nuevas de tratar la enfermedad, la medicina hipocrática y la curación religiosa. La llamada escuela de Hipócrates parte del principio del filósofo Anaxágoras que lo que le permite ver, lo que se ve permite ver lo que no se ve.
perdón. Ahí está. Digamos, es una filosofía de indicios, ¿no? Eso. Es el principio médico por excelencia actual, ¿no? Es decir, yo voy a especular sobre lo que no puedo ver a partir de los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Continúa. Aplicando ese principio tanto a las características y manifestaciones externas del cuerpo del enfermo como a las de los huesos, músculos, tendones y vísceras en la disección del cadáver, establece unos modelos explicativos de la salud y de la enfermedad. Para diagnosticar al enfermo habrá que tener en cuenta los síntomas: tos, vómitos, hipo, temperatura del cuerpo, respiración, heces, orina normales, distinguiéndolos de las causas: edad, género de vida, alimentación y bebida, composición de las aguas, clima. Pero el caso es, faltando las nociones más elementales sobre química orgánica, así como el conocimiento de la estructura celular, esas teorías eran en gran parte especulativas. Claro, ya podían los médicos hacer todas las indagaciones que quisieran, que como no tenían la menor idea de qué es lo que pasaba dentro, no podían más que establecer correlaciones muy vagas entre los síntomas y los resultados de las medicaciones que aplicaran, ¿no? Continúa, por favor, Luisa. Una interpretación incorrecta de las funciones elementales básicas, como comparar la digestión con una especie de proceso de cocción de los alimentos, llevaba a cometer auténticos disparates en los procedimientos indicados para las curaciones. Por lo demás, recurrían también esos médicos a la experiencia acumulada sobre técnicas quirúrgicas sencillas y fármacos preparados a base de plantas. Una mención marginal en la obra de Platón y el elogio sobre todo de Aristóteles convirtieron en padre de la medicina a una figura que carece de identidad histórica, porque ni una sola de las obras antiguas que integran el gran conjunto como conocido Corpus Hippocraticum se le ha podido ser atribuida con propiedad. El gran Hipócrates, pues nadie sabe nada de él, ¿no? Es decir, ¿no? Parece ser que era una escuela de medicina muy relacionada con un santuario, con el santuario de Asclepio, ¿no? Que es el dios de la medicina, pero la persona como tal es como Pitágoras, ¿no? Es un sujeto difuso, ¿no? Que a veces se confunde la enseñanza que nos ha llegado de la escuela y es difícil de atribuir a esa persona, ¿no? Porque realmente sobre la persona se conoce muy poco, ¿no? Continúa, Luisa. Eso vale también para el documento tradicionalmente llamado Juramento de Hipócrates, donde se recogen los principios de carácter moral que debían guiar el ejercicio de la profesión. Los más importantes: guardar en secreto la información obtenida de los enfermos, no abusar de la entrada libre en sus casas o de la capacidad de actuar sobre su voluntad, no provocar ni directa ni indirectamente la muerte del paciente, ni a petición suya, ni a la de otro, presentarse ante el enfermo limpio y dignamente vestido, llevar una vida honorable y, en fin, mostrar una actitud afable que inspire confianza. El juramento hipocrático que todos conocemos, que por supuesto no permitía en la época ni el aborto, faltaría más, ¿no? Ni la eutanasia, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en la época, ¿no? En una ausencia de garantías, imaginaos que el médico pudiera aplicar la muerte a una persona y luego decir, no, es que me lo pidió. ¿No? Fin, era el problema, digamos, de la falta de garantías, bueno, pues hacía que la única manera de que el médico pudiera ser visto como un benefactor era este juramento, ¿no? Es decir, que quiere decir el juramento de que jamás, bajo ningún concepto, ni aun cuando se lo pidieran, él nunca puede esgrimir. Si se le muere, pero no va a ser porque ni lo ha intentado, ni se lo han pedido, ni familiares, ni propios, ¿no? Termina el párrafo. Al mismo tiempo que se multiplican los supuestos discípulos de Hipócrates,
Proliferan en torno al Mediterráneo los santuarios dedicados a divinidades con poderes curativos, especialmente a Asclepio, el llamado de Esculapio por los romanos, a los que acudían los enfermos en peregrinación. Los numerosos esgotos allí depositados han dejado testimonio de curaciones inmediatas de ceguera, esterilidad o parálisis que desde el punto de vista de la medicina hipocrática podrían calificar de milagrosas. El más famoso de estos templos, el de Epidauro, ampliado y decorado en el siglo IV por los mejores artistas de la época, allí se guardaba una gran imagen criselefantina del dios que lo representaba sentado en un trono y con una serpiente en la mano, símbolo de la actividad médica. La serpiente que ha pasado a nuestro simbolismo, ¿no? Como el símbolo de la medicina, ¿no? y de la farmacia. Adelante. En el precioso teatro reconstruido en la ciudad, con capacidad para 15.000 espectadores, se hacían las representaciones dramáticas que, sumadas a concursos de rapsodas y competiciones atléticas, completaban las importantes fiestas celebradas en honor de Asclepio de los Epidaurios. La comedia de Aristófanes, titulada Pluto, nos ilustra sobre las prácticas curativas de Epidauro. Acostaban al paciente en el vestíbulo del templo y le ordenaron que se durmiera. A medianoche aparecía el dios acompañado de sus 2 hijas y tocaba la zona enferma, tapándola con un paño rojo. A continuación llamaba a sus serpientes sagradas y éstas se introducían debajo del lienzo para recorrerla con sus lenguas. A la mañana siguiente el enfermo se despertaba curado. El esclavo de Pluto, que no ha querido dormirse y se ha pasado la noche espiando a su señor, se confiesa testigo de todo el proceso antes descrito. Lo que Aristófanes ha hecho ver a su personaje es lo que los enfermos creían que les había ocurrido, que la curación se había producido después de un ensueño durante el cual el paciente había sido testigo de la misma y recibido a veces ciertas recomendaciones del dios. Pero la realidad es que ignoramos cuáles eran las terapias que se aplicaban en estos santuarios. Probablemente se recurría a la hipnosis y se trataba, desde luego, de crear una atmósfera favorable a la sugestión del enfermo para potenciar de una forma eficaz sus propios recursos de lucha contra la enfermedad. El profundo respeto que sentían los griegos por las fuerzas sobrenaturales, basados en la convicción de que lo divino formaba parte de la naturaleza y por lo tanto del mundo real, contribuía sin duda al éxito de este tipo de curación. Seguramente la sugestión tenía una gran importancia, pero además no hay que menospreciar la medicina, el arte hipocrático. Sea Hipócrates o sean los miembros de su escuela, inventaron, por ejemplo, y desarrollaron técnicas para reducir fracturas y para reducir traumatismos óseos que se siguen utilizando hoy en día. Sí, mesas, camillas con torniquetes para estirar los huesos, colocarlos, colocar las vértebras, los huesos rotos, sí, algo verdaderamente impresionante que se inventó en esa época para resolver las heridas de guerra, las heridas por los combates en la palestra, ¿no? O los accidentes domésticos, ¿no? Adelante, Luisa, termina. Es importante señalar que en la antigüedad griega y romana convivieron la medicina hipocrática y la curación religiosa sin antagonismos y en cierto modo imbricadas. No solo era habitual que un enfermo recurriera, si se lo podía permitir, a una y otra al mismo tiempo, es que los hipocráticos asumían como curación médica el resultado de la práctica religiosa curativa y reconocían a Asclepio como la divinidad protectora de su actividad. Gracias, Luisa. Aquí en esta cerámica vemos a un médico practicando una sangría, ¿no? Tenéis al pobre desgraciado, le están metiendo cuchilla ahí en el antebrazo, ¿no? Con esa idea de que hay que hacer sangrar para que salga todo lo malo de madre mía. Madre mía. En fin. En este caso decíamos médico practicando una sangría. Este es un aríballos, una aceitera, un recipiente de aceite para limpieza del cuerpo del 480.
como veis es una cerámica de fondo negro con figuras rojas, la veremos la semana que viene. Cortar y cauterizar eran prácticas comunes de la medicina hipocrática, cuando los fármacos no podían resolver el problema. Recordemos que la palabra fármaco también tiene doble sentido. Representa, farmacón es tanto lo que cura como el veneno, ¿no? Como lo que mata, ¿no? Es decir, y lo importante, digamos, lo que distingue lo que cura de lo que mata, pues no es otra cosa que la dosis, ¿no? Entonces, cuando los fármacos no podían resolver el problema, dice, aquí el cirujano va a realizar una incisión en una vena del brazo, luego sacará con ayuda de ventosas la sangre necesaria que caerá sobre el recipiente colocado en el suelo. Pues anda que es chico el recipiente, parece que van a hacer una matanza y van a hacer morcillas con el pobre muchacho, ¿no? En el santuario de Asclepio se ha encontrado instrumental quirúrgico de distintos tipos depositado allí como ex voto. Aquí tenemos esta imagen, a ver, creo que esto ya, efectivamente, esto ya pertenece al siguiente tema del libro, que lo veremos al final, después de que José nos enseñe, nos hable de la guerra. Aquí tenemos a dos soldados jugando un juego de mesa. El descanso de los soldados. Ánfora ática del 540. La escena muestra a dos hoplitas jugando al chaquete, pero las inscripciones del vaso permitían a los hoplitas de la vida real que lo utilizasen para identificarse con dos grandes héroes griegos de la mítica guerra de Troya. En este caso, Aquiles y Allante son quienes están representados en el juego, ¿vale? Aquiles y Allante. La escena concuerda con la leyenda atribuida a Palamedes, otro de los héroes de esa contienda, la invención del juego de dados, destinado a matar el tiempo durante el largo asedio de la ciudad. Las inscripciones 4 y 3 que aparecen entre los dos jugadores indican que juegan con dados, 3 al mismo tiempo, tirados sin cubilete y destinados a formar determinadas combinaciones. Espero que os haya resultado interesante el texto. Lo dejamos aparcado para dentro de un par de semanas, para seguir viendo el tema de la mujer en el mismo texto y el tema de la infancia. Y ahora vamos a volver a la lectura de Chester Starr por donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en la página 261, pero nos vamos a saltar hasta la 266, la religión griega. Vale, pues Juan Ramón, adelante tú. La religión griega, importancia de la fe religiosa. El pueblo griego era un pueblo eminentemente religioso. Esto tenemos que entenderlo, ¿vale? Aunque es verdad que entre el siglo V y el siglo IV se va a producir un movimiento filosófico que va a tender, por un lado, a la desmitificación del mundo griego y por otro lado a la construcción de un pensamiento religioso de tipo, como diríamos, lo divino es la unidad del universo, ¿no? Inclusive un universo al que no cabe rogarle, al que no cabe hacerle súplicas, porque es ese logos, esa ley universal que está de fondo, que, bueno, que lo único que tienes que hacer es cumplirla. No te líes haciéndole ofrendas y cosas raras, ¿no? Es decir, compórtate como debes y hemos acabado con todos los problemas, ¿no? Es un pensamiento religioso que va a ir evolucionando hacia la concepción de un Dios único, pero un Dios único impersonal, a diferencia de todos estos dioses antropomórficos que veníamos heredando de Homero, ¿no? Pero eso es el pensamiento filosófico de punta. La mayor parte del pueblo pues va a seguir siendo profundamente religioso y va a seguir creyendo, pues como nosotros, como nosotras, nuestros vecinos, nuestros parientes, pues cada uno ir a rezarle a su santo,
a hacerle la ofrenda a la Virgen de turno, pues bueno, pues ellos igual, pues oye, que toca ir a Artemisa a hacerle la ofrenda, pues a Artemisa le vamos a hacer la ofrenda. Entre otras cosas, porque no hay nada que perder, ¿vale? Sí. ¿Que Artemisa no te hace caso? Bueno, pues bien, pues no, ya el no, como diríamos, el no ya lo tenías, ¿no? Pues, pues bien, pues por las dudas le hacemos la ofrenda, ¿no? No vaya que se enfade. Pero es un mundo religioso en el que, bueno, pues todas estas divinidades que, recordad, no son otra cosa que la encarnación o la formalización de fuerzas naturales. Cada uno de estos dioses lo que viene a representar es el viento, el frío, la noche, la lluvia, la tormenta, los terremotos, la sequía, la guerra. Bueno, pues al final son fuerzas, fenómenos que están en el ambiente y que ellos le atribuyen una voluntad. Una voluntad. Y en la medida en la que le atribuyen una voluntad, le tienen un respeto y un temor, e intentan aplacar esa voluntad para que, bueno, pues para que les favorezca o por lo menos que no les mire, ¿no? Que no se dirija a ellos. Adelante, Juanra. Vale. La religión griega. La importancia de la religión, de la fe en la religiosa. A ver, importancia de la fe religiosa. En diversas ocasiones hemos hablado en las páginas precedentes de los dioses griegos, aunque más brevemente de lo que exige su importancia. Desde los tiempos más antiguos, la religión impregnó todos los aspectos de la vida helénica. La poesía coral se componía esencialmente para las fiestas religiosas y con el mismo fin se crearon en épocas posteriores la comedia y la gran tragedia ática. Las obras escultóricas representan dioses y se consagran a los dioses y se colocaban en los templos. La arquitectura llegó a ser un verdadero arte de la construcción de los templos. Los talleres artesanales estaban bajo la protección de divinidades especiales y los comerciantes ofrecían grandes calderas de bronce y otros objetos para testimoniar la gratitud a los dioses que los protegían de sus largos y peligrosos viajes. Cada aspecto de la vida política y social, de la rutina cotidiana, desde las actividades familiares a las más importantes decisiones de la ciudad-estado, estaba enmarcado por ritos religiosos. La polis era un centro tanto político como religioso. Pero fíjate, Juanra, pero a diferencia de Mesopotamia o a diferencia de Egipto, en Grecia no había un cuerpo sacerdotal. La gente era profundamente religiosa, pero la religión era algo, como decirlo, privado, ¿no? Y aunque la polis hacía una adoración pública y un respeto público y una ofrenda pública a los dioses, no había una casta sacerdotal que interpretara, desde luego, ni la voluntad de los dioses, faltaría más, ¿no? Ni que se arrogara el privilegio de canalizar esas ofrendas hacia los dioses, como ocurría en la Mesopotamia o como ocurría en Egipto. Con lo cual, los dioses estaban muy cercanos a la gente y muy ajenos al poder político, ¿vale? Continúa, Juanra. A diferencia de la mayoría de las religiones modernas, la finalidad del culto en Grecia era proteger a los hombres durante su vida y asegurar la pervivencia del grupo. Los problemas de la supervivencia del individuo después de la muerte, de la moral individual y también de los orígenes del mundo, solo tenían escasa importancia y en cualquier caso no encontraban su respuesta en términos religiosos. La cuestión moral, ¿no? Tan presente en otras religiones, y qué contar, qué decir de las nuestras, ¿no? De las monoteístas abrámicas, ¿no? La cuestión moral no está en los dioses. Los dioses, Zeus principalmente, representa la racionalidad y representa un principio de justicia distributiva, dar a cada uno lo suyo y dar a cada uno lo que le corresponde. Punto.
Se acabó. ¿Vale? Pero no hay ni una casta sacerdotal que interprete cómo encajan las conductas humanas dentro de ese principio, ni una casta sacerdotal que pueda interpelar a los dioses o a Zeus para ver pues, qué es lo que opina Dios sobre la conducta individual. A los dioses la conducta individual le importa un pito, ¿vale? Porque al final hasta Zeus está sujeto a la dique. Hasta Zeus está sujeto a un criterio de justicia. Zeus no es justo porque sea el dueño de la justicia. Zeus es justo porque tiene que cumplir con la justicia. El criterio de justicia está por encima, incluso, de los mismos dioses. ¿Vale? Y esto hace, bueno, pues que la relación de los seres humanos con su religión y con la justicia, bueno, pues sea una relación bastante personal en la que cada uno tiene que ir asumiendo las cuentas de su comportamiento, ¿no? Salvo que hagas daño a la comunidad. Y entonces quien te pide cuentas no es Zeus, quien te pide cuentas es la comunidad, ¿no? Claro. Sí, quien te pide cuentas es la comunidad, no los dioses, ¿vale? En este caso. Continúa, Juanra, por favor. Diferentes niveles de pensamiento religioso griego. Aunque las concepciones religiosas de los griegos tuvieron una influencia fundamental sobre su historia, no podemos esperar comprenderlas a fondo hasta que la literatura no consiguió el ambiguo testimonio de No los entregó, entiendo que yo creo que ahí hay un problema, hasta que la literatura, digamos, no entregó, no nos dio los testimonios, los restos materiales, digamos, hasta que la literatura no puso por escrito eso, nosotros no sabemos muy bien cómo funcionaba la religión en el mundo griego, ¿vale? Sí. Continúa, Juanra. Por otra parte, los secretos más íntimos del corazón humano son fáciles de descifrar. Nunca son fáciles de descifrar. Nunca son fáciles de descifrar. En el siglo VII, antes de nuestra era, además existían varios niveles de pensamiento religioso, algunos de ellos esencialmente incompatibles entre sí, aunque todos florecieron. El nivel religioso más visible es el de los dioses del Olimpo, y no cabe duda de que algunos de estos grandes dioses eran ya venerados en época micénica, y había proporcionado material para muchos relatos mitológicos. Pero en la época de Homero y Hesíodo, los dioses se presentaban claramente individualizados, como criaturas sobrehumanas, inmortales, con aspectos y pasiones humanas, y a partir del siglo VII antes de nuestra era, los artistas dieron una representación canónica de los dioses olímpicos. Bueno, pues en las láminas que tenéis al final del libro, en las láminas 13, 19 y 21, ahí tenéis algunas representaciones de Zeus, de Ares, ¿no? Pues algunas representaciones que son, bueno, pues son representaciones absolutamente antropomórficas, los dioses como seres humanos, por supuesto, con unos músculos estupendos, ¿no? Y unas dimensiones gigantescas. Pero bueno, pero ya está. Esos son los dioses del Olimpo. Son fuerzas de la naturaleza representadas con figuras humanas y adoradas como tales. Esos son los dioses del Olimpo y son los dioses homéricos que hemos visto en la Ilíada y en la Odisea. Continúa. Bueno, eso es consecuencia de la Ilíada y la Odisea. Claro. Y de los dioses que eran personas a su vez, o se mezclaban con las personas, etcétera, etcétera. E intervenían en las peleas de los humanos. Claro, no había dioses como los tenemos, como la religión que se crea aquí o en otros lados. Ya. Dentro de 2 siglos más, cuando avancemos 2 siglos más en la literatura y en la filosofía, vamos a ver cómo empieza a aparecer un dios más impersonal, ¿no? Y todo esto, algunos griegos lo van a considerar meras patrañas y cuentos para niños, ¿no? A todo este asunto, ¿vale? Continúa, Juanra. Desde el momento en que estos eran, por así decirlo, aristócratas divinos, interesaban sobre todo a las clases superiores de la sociedad griega y ocupaban, por tanto, un puesto muy importante en los testimonios literarios.
Los más importantes dioses del Olimpo eran 12. El padre Zeus, su esposa Hera, Poseidón, Hestia, Demeter, que eran hermanos, y las hermanas de Zeus. Después estaban sus hijos nacidos de diversas madres: Atenea, Artemisa, Afrodita, Apolo, Hermes, Eres, Hefesto. En general, una ciudad-estado veneraba a uno solo de estos dioses como su patrono especial, y su culto era obligatorio para todos los ciudadanos. Pero todos los griegos se unían en una común veneración a sus grandes dioses. Este es un fenómeno griego muy interesante, ¿no? Es decir, y no nos engañemos, ¿sí? En época del derrumbe micénico, cada ciudad evolucionó con sus creencias religiosas, no cada ciudad, cada grupo humano evolucionó con sus creencias religiosas particulares, con sus dioses locales, igual que aquí, en cada aldea tienen su virgen o tienen su santo, ¿no? Así. Pero como hay un tronco común que Homero termina unificando en esa primera teogonía que él construye a partir de la Ilíada y de la Odisea, y luego que hablar con el trabajo que hace Hesíodo, ¿no? Bueno, pues al final todos estos dioses locales terminan aceptándose en un orden que va a conformar el panteón que todos más o menos van a reconocer, ¿no? Pero es una construcción literaria, ¿no? Lo que hacen, porque lo único que hay son pequeñas divinidades locales, ¿no? Que luego se van a integrar en ese panteón al que primero Homero y después Hesíodo le van a dar esa racionalidad y esa organización. Continúa, Juanra. Algunos santuarios, como el de Apolo en Delos, atraían grandes muchedumbres durante las fiestas, y en 4 localidades empezaron a disputarse las más importantes competiciones atléticas. Las fiestas y los juegos celebrados en Olimpia cada 4 años se remontaban al comienzo de la época de la Revolución. Los otros 3 grandes juegos griegos, los píticos de Delfos en honor de Apolo, los ísmicos en honor a Poseidón, los nemeos en honor a Zeus, empezaron a tener importancia o se instituyeron solo después del 600 antes de nuestra era. Vale. Estos cuatro juegos que eran fiestas religiosas, ¿no? La más antigua es la de Olimpia, ¿no? Que es del 700. Pero luego aparecieron los píticos en Delfos, luego aparecieron los ísmicos en Corinto, en el istmo que separa el Ática del Peloponeso, y luego aparecieron los nemeos de una ciudad que se llama Nemea en la Argólida, al norte del Peloponeso, en honor de Zeus. Y todo esto pues a partir del 600. ¿Por qué? Pues porque cada gran ciudad quería tener sus juegos, porque los juegos, me imagino que igual que las Olimpiadas o las carreras de Fórmula 1, pues traían mucho turismo, Claro. traían mucha gente, y eso implicaba pues mucho comercio, ¿no? Yo espero que les salieran las cuentas mejor que aquí, porque desde luego aquí nos costó un pastizal, ¿no? Lo de la Fórmula 1. Pero bueno, seguro, si se peleaban tanto por hacer los juegos, bueno, pues me imagino que habría un interés económico y comercial detrás de ellos, que llevaba pues a que cada ciudad importante pues también quisiera bueno, pues sacar pecho de sus fiestas religiosas y de sus juegos. Adelante, Juanra. Además de los grandes dioses, había muchas divinidades locales del mismo tipo, que a veces fueron absorbidas por las divinidades mayores y otras conservaron su independencia. En un plano más bajo, estaban los héroes, hombres que habían realizado grandes gestas y que eran venerados junto a sus tumbas, ya como protectores, ya como espíritus. En el campo, en los bosques, junto a las fuentes, en las colinas, vivían innumerables ninfas, sátiros, centauros y otras criaturas veneradas por el pueblo como personificación de las fuerzas desconocidas de la naturaleza. Es decir, nos dice el autor,
La religión griega al final va adoptando una doble vertiente. Por un lado está la religión oficial, la religión de los templos, que es el panteón olímpico, ¿vale? Zeus y toda su familia, ¿no? Pero el pueblo bajo sigue manteniendo pues, una serie de creencias ancestrales en el que se personifican las fuerzas de la naturaleza en forma pues, de pequeños dioses locales, diosas, dioses de la fuente, centauros, sátiros, ¿no? Ninfas, bueno, pues oye, que son las que te van a dar de comer todos los días y que por tanto pues hay que adorar, ¿no? Entonces nos encontramos con que por un lado está la religión oficial, la religión estatal, ¿no? Y por otro lado pues se sigue manteniendo un enorme mar de fondo con una religiosidad muy ceñida a las fuerzas naturales, a esa liturgia que une a los seres humanos con la procreación de la tierra, de los animales, la primavera, ¿no? Las fiestas del vino. Luego veremos a Dioniso, que es un elemento tremendamente poderoso dentro del mundo griego, pero no de la religión oficial, sino Dioniso está en el pueblo llano, ¿no? Mientras que Apolo, ¿no? y Zeus representan esa religión de Estado, ¿no? Continúa, Juanra. Algunos importantes problemas de la vida práctica, como la preocupación por las buenas cosechas, la cría de los animales y asegurarse de una prole, se sentían en el mundo griego antiguo como con una mentalidad religiosa en lugar de nuestra mentalidad científica. Los cultos a la fertilidad no aparecen en Homero, pero los testimonios materiales y algunas alusiones posteriores demuestran abundantemente que tuvieron cierto relieve en todos aquellos periodos de la historia griega. A mí me hace gracia la afirmación de este señor cuando dice que estos problemas de la vida práctica, la preocupación por la buena cosecha, las lluvias, la cría de los animales, tener hijos, no tener hijos, ¿no? se sentían en el mundo griego con una mentalidad religiosa en vez de nuestra mentalidad científica. Me gustaría que viera cualquiera de nuestras procesiones cuando sale la gente a pedir que llueva, ¿no? Sí, a pasear la Virgen porque ha habido una peste no sé dónde, ¿no? Y entonces pues vamos a pasear a la Virgen, ¿no? Para ver si se lleva la peste al pueblo de al lado. Que esos de al lado se la merecen, no como nosotros, ¿no? Venga, adelante, Juanra. Las antiquísimas estatuillas y las tablillas de terracota representan a menudo una diosa que agarra por el cuello a animales salvajes, amamanta a un niño, se une con un dios o bien está sola. Esta fuerza femenina se desarrolla a veces en la histórica Artemisa, Atenea o Deméter, pero en otros lugares siguió siendo venerada simplemente como la señora, el elemento reproductivo de la vida. Aquí es donde veis que el llamarle Artemisa, Deméter o Atenea es una impostación posterior, ¿no? Es la señora que dirige la fertilidad, la que tiene la responsabilidad de que los cabritillos puedan seguir con vida y que se hagan grandes, que la madre tenga muchos niños y que no se le mueran después del parto, es la señora. Que luego la religión mezclada con el culto oficial le va asignando personajes del Olimpo, pero en el pueblo llano es la señora, ¿no? Continúa, Juanra, termina el párrafo. Los acontecimientos del año agrícola eran la base del calendario de fiestas religiosas y el cultivo iba acompañado de un gran número de prácticas mágicas y supersticiosas, igual por otra parte que la mayoría de las acciones de la vida. Hesíodo, por ejemplo, advertía a sus lectores que no utilizaran vasijas sin consagrar para la cocina y que no se cortasen las uñas con utensilios de hierro. No se cortasen las uñas. No te cortes las uñas con utensilios de hierro que el Señor te va a castigar. En algunos sitios se sacrificaba a un ser humano una vez al año para propiciarse de las divinidades que hacía creer a las
que hacía crecer las mieses. Es decir, que si lo de los rezos no funcionaba, pues siempre te podías quitar de encima al vecino incómodo. Al vecino incordiante, al más incordiante. Adelante. Incluso en Atenas se expulsaba de la ciudad a 2 chivos expiatorios cada año o se les quemaba como portadores de los pecados de la comunidad. Está clarísimo, ahora sí que lo tengo claro. ¿La verdad que sí? Bueno, pues ¿qué pasa? Que este es un revisionista, ¿no? Si este es un revisionista, pues oye, pues le aplicamos el criterio de Se lo chivos cargamos a los expiatorios chivos y lo quemamos y ya está. y a otra cosa, ¿vale? Y ya se acabó el revisionismo. Bueno, este fenómeno parece ser que estuvo vigente no más allá del 800 o 900, no lo parece, ¿vale? No lo parece. En todo caso, es un tipo de festividad, entre comillas, ya veis, festividad, lo de apuñalar a un tipo, prenderle fuego o tirarlo fuera de la ciudad, pero bueno, es una manera de decirlo que es muy parecida al chivo expiatorio abrámico, lo recordaréis, ¿no? Es decir, cuando el grupo de Moisés hace sacrificios también de este tipo, ¿no? Esto se llamaba en Grecia las targelias. Voy a compartir en pantalla con vosotros el texto de las targelias para que veamos en qué consistían o en qué creemos que consistían estos sacrificios humanos, que luego se transformaron en una fiesta incruenta, ¿vale? O digamos, ha llegado hasta nosotros como una fiesta incruenta, pero que todo indica que en un principio, pues sí, efectivamente incluían sacrificios humanos o como mínimo la expulsión como chivos expiatorios de gente de la comunidad. Gracias, Juanra. Continúa la lectura. Sales, por favor. Targelias o targelias. Targelias. Las targelias eran uno de los principales festividades religiosas atenienses en honor de Apolo y Artemisa, celebrados en su cumpleaños, el 6º y 7º día del mes de Targelión, hacia el 24 y 25 de mayo. Esencialmente un festival agrícola, las targelias incluían una ceremonia purificadora y expiatoria. Mientras el pueblo ofrecía los primeros frutos de la tierra al dios en muestra de agradecimiento, era al mismo tiempo necesario propiciarlo para que no arruinara la cosecha por el calor excesivo, posiblemente acompañado de la peste. La purificación precedía al servicio de acción de gracias. Sobre el 6º día, unas ovejas eran sacrificadas a Deméter, Cloe en la Acrópolis, y quizás unos cerdos a los Moiras. Al destino, a las Moiras. A las Moiras. Pero el ritual más importante era el siguiente. 2 hombres, el más feo que podía ser encontrado, era escogido para morir. Vaya. El otro... Que se mueran los feos, dirían los griegos, ¿no? El otro, según algunos, una mujer por las mujeres. Vaya, la fea también sería. Sería la fea también. O peor, o la guapa, vete a saber. Pues sí, vete a saber. En el día del sacrificio eran llevados por todas partes con cuerdas de higos en sus cuellos y azotados en los genitales con varas de higuera y esquilas. Cuando alcanzaban el lugar del sacrificio en la orilla, eran empedrados hasta morir, sus cuerpos quemados y las cenizas tiradas al mar o sobre la tierra para fertilizarla. Casi nada, ¿no? Se está de acuerdo en que un verdadero sacrificio humano tenía lugar reemplazado en épocas posteriores por una forma más leve de expiación. Así, en Leucas, un criminal era anualmente lanzado de una roca al mar como chivo expiatorio, pero su caída era atenuada por aves vivas y las plumas conectaban a su persona. Y los hombres miraban desde abajo en barcos pequeños, quienes
lo atrapaban y acompañaban más allá del límite de la ciudad. Pues mira qué gracia, ¿no? Como cuando tiran a la cabra del campanario, ¿no? Pues que tiraban al tío este por un despeñadero, ¿no? Y luego, eso sí, lo llevaban al borde de la ciudad para echarlo, ¿no? Continúa. Sí. De forma semejante, en Masilia, con ocasión de una gran calamidad, una plaga o la hambruna, uno de los habitantes más pobres se ofreció voluntariamente como chivo expiatorio. Durante un año fue alimentado a expensas públicas, vestido con prendas de vestir sagradas, conducido por la ciudad en medio de execraciones, expulsado más allá de los límites de la ciudad. Esto de que uno de los habitantes más pobres se ofreció como Voluntariamente. no habría que corroborar, ¿vale? Sí. Termina el siguiente párrafo. La ceremonia del séptimo día era de carácter alegre. Toda clase de primicias eran llevadas en procesión y ofrecidas al dios, y en las pianoxias, ramas de olivo vendadas con lana, llevadas por niños, eran fijadas por ellos en las puertas de las casas. Estas ramas, originalmente pensadas como amuletos para evitar las malas cosechas, fueron después consideradas parte de un servicio suplicante. En el segundo día, los coros de hombres y niños tomaban parte en los concursos musicales, cuyo premio era un trípode. Además, en este día eran adoptadas personas que eran solamente recibidas en recibidas en los genos y las patrias de sus padres adoptivos. Bueno, entonces estamos ante una celebración religiosa de agradecimiento a la prosperidad de la tierra, ¿no? y a los frutos que se van a cosechar, que por si acaso comienzan con un sacrificio y acaban con una adopción, ¿no? Es decir, comienzan con la expulsión de alguien y con la adopción de otros en los gens o en las patrias correspondientes. Vemos que estamos ante un tipo de festividad que seguramente en sus orígenes fue cruenta, pero con el paso de los siglos se fue transformando en una festividad de tipo incruento, en la que la expulsión del chivo expiatorio acababa siendo más simbólica, digamos, que física. Lee por favor el párrafo que termina hasta el siguiente y ya ahí lo dejamos. Pero en general, pantalla. No, en el texto. En el libro, sí. Era... En general, la veneración de los dioses. Sí. La veneración de los dioses terminaba en la observancia escrupulosa de los ritos, entre los que el más importante era el sacrificio de un animal, ofrecido en parte al espíritu del dios y en parte comido por sus devotos terrestres. Estos ritos los celebraba el jefe para la familia, los jefes del clan para sus miembros y el rey para todo el estado. Sacerdotes especializados, videntes y otros destinados a las ceremonias religiosas existían, sí, pero no tenían mucha importancia en la civilización griega, aunque la religión era tan importante en Grecia como en el Próximo Oriente, sacerdotes y ritos tenían mucha menos importancia. Bueno, yo creo que es bueno que lo dejemos aquí, porque no empecemos un párrafo nuevo, y la semana que viene retomamos la lectura desde aquí, ¿vale? Desde la tensión religiosa y sus consecuencias. Os voy a pasar los materiales de este capítulo que estamos leyendo, y os pasaré también los del capítulo siguiente para que ya lo tengáis preparado quienes utilizáis los dispositivos electrónicos, ¿vale? Bueno, compañeras, espero que no os haya resultado pesado y que hayáis disfrutado de... Está bien. Bueno, buena semana. Nos vemos el viernes que viene. Adiós. Buena semana a todos. Adiós, gracias. Pues...